Hola mis queridos hermanos y hermanas, un saludo, que el Señor los bendiga. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática. Esta lección tiene como título El problema del mal. Vamos a pedir la dirección del Señor para poder pedirle su sabiduría. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a entender este dilema a través de la visión, los ojos espirituales. Te pedimos que te quedes con nosotros y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Hace algunos años atrás, muchos años atrás, su servidor tenía tal vez unos 19, 20 años y fue testigo de un problema, de un sufrimiento terrible de una hermana. En Panamá hay, me imagino, también en otros países, paradas de autobuses estratégicas, donde muchas personas esperan el autobús por la densidad de la población, y iban compitiendo dos autobuses para llegar a este punto estratégico. Y en ese día domingo en la mañana se había acabado el culto y los feligreses estaban saliendo de la adoración, y uno de los jóvenes que venía manejando el autobús se quedó sin freno, y cuando las personas iban cruzando la calle, este joven atropelló a estos miembros de la iglesia. Hubo una familia que perdió todos sus miembros, solamente quedó viva la mamá. Perdió su esposo, sus dos hijas que eran gemelas, tíos, primos, y esta persona tenía una casa muy bonita en esta barriada, y después del dolor de la pérdida de sus familias, ella no pudo recuperarse y quedó trastornada mentalmente. Pedía limosnas en la calle. Es una historia triste. Venían saliendo de la iglesia y aquí está el dilema de el mal. La pregunta es ¿por qué? Dice la lección, ¿verdad? Si Dios es tan poderoso, bueno, omnipotente, permite que sucedan estas cosas. En esta lección vamos a estudiar que esta pregunta no solamente se hace en la actualidad, sino que también se ha hecho a través de la historia de la Biblia. Los profetas la hicieron. Hay veces la hacen no solamente para conocer el mal, sino hasta cuándo, Señor, como veremos, ¿verdad? Seguirá esta condición. Aquí se nos dice que es la excusa perfecta de los ateos. Nos miran y nos preguntan, si tu Dios es tan bueno y poderoso, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? En una cita que está aquí en la introducción, dice la sierva de Dios lo siguiente: para muchas mentes, el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía del ser cuya sabiduría,
poder y amor son infinitos. Esto es un misterio que no pueden explicar. Nosotros no podemos entender el origen del mal. Eso no lo podemos entender. ¿Cómo un ser creado perfecto se volvió mal? Se llama el misterio de la iniquidad. Pero sí podemos entender a través de la Escritura por qué sufren aquellos, aunque sean, según nosotros, inocentes. Eso está revelado en la palabra del Señor. El problema es que cuando pasamos por esta tribulación, como el dolor es un intruso en este universo, sentimos esa tristeza, entonces nosotros clamamos a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? En esta lección estudiaremos esta pregunta: ¿por qué las hicieron otras personas, profetas, en la palabra del Señor? También vamos a estudiar que debemos de buscar la respuesta con una visión espiritual. Y lo último, o el tercer punto importante para mí en esta lección, es que aunque el mal existe y tal vez no tengamos todas las respuestas, debemos de vivir con la esperanza de que esto algún día terminará. Así que vamos a abordar esta lección. También, como siempre, tenemos alguna cita por allí que nos va a ayudar a entenderlo. Si tú crees que esto te ayuda espiritualmente, compártela con otras personas. Dame un comentario, dame un like, para que así esta lección pueda estar entre la lista en YouTube de, digamos, prioridades o videos que resaltan, para que otras personas también puedan escuchar la palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestro estudio y vamos a desarrollar estos temas a través de la lección de la escuela sabática. Muy bien, el día domingo comenzamos con el primer pensamiento importante. El objetivo de la lección es: ¿hasta cuándo, Señor? Y tenemos varios pasajes. Vamos a leer algunos pasajes que están en este día. Yo les recomiendo que los lea todos. Y bueno, uno de esos pasajes lo encontramos en Job, donde dice este patriarca: cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Este libro de Job es muy importante para poder entender por qué sufren los inocentes. Aquí se descorre el velo y podemos ver cosas que nosotros no sabíamos. Ahora, Job no lo sabía. Él era el actor, el protagonista principal. Y nosotros sabemos que Satanás vino a acusar a Dios de que no le podía hacer mal a Job porque el Señor lo cuidaba. También se nos dice que Job era fiel porque Dios lo había prosperado. Y entonces, entre Dios y el enemigo de las almas se hace, podemos decir, un experimento. Dios estaba seguro de que Job era fiel, no por las cosas que él le había dado, sino porque tenía una relación con el Señor. Y entonces, como sabemos, el enemigo sale a destruirlo. Job estaba tranquilo en su casa, era un adorador. La Biblia nos presenta que Job hacía culto vespertino, culto matutino. Y bueno, el libro refleja todo lo que él hacía por aquellos que eran desvalidos, huérfanos, daba consejos. Sin embargo, un día estaba feliz y, mis queridos hermanos, pasó por una situación tan difícil que no solo perdió las cosas materiales,
No solamente perdió sus hijos, sino que quedó enfermo. Sus amigos que deberían de animarlo, ayudarlo, lo condenaron. Y aún la compañera que tenía a su lado en la prueba y en el sufrimiento, le pide que maldiga a Dios y se muera de una buena vez. La palabra del Señor nos dice que Job, en medio de todas estas pruebas, él se rapó la cabeza y él adoró. Sin embargo, el libro gira en torno a preguntas. ¿Por qué si yo me portaba bien, si yo amaba al Señor, me han venido todos estos desastres? Él no sabía lo que estaba ocurriendo. Él era el protagonista de esta historia. Tú y yo sí lo sabemos. Tenemos respuesta de por qué a veces pasamos por momentos difíciles. Aquí otro pasaje que dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Entra otra pregunta, ¿no? Tantas personas malas, personas que tienen que ver con drogas, personas que hoy en la actualidad tienen que ver con la prostitución de menores, están vivos por allí, comen todos los días, se burlan del Señor, no creen en Él, y a veces pareciera, entre comillas, que son felices. Entonces los profetas veían, ¿verdad?, sus enemigos alrededor prosperando, y veremos más esto adelante en otro día. Y entonces la pregunta es: ¿por qué sufre a veces el que cree que es inocente, el bueno, y a veces pareciera que el mal prospera? Y hay otro pasaje más. Estaba Jeremías 13:22, donde dice: si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad. Fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Malaquías 2:17 también decía: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El Salmo 10:1, que también estaba la lección, dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Hay veces sentimos que estamos solos, ¿verdad? Sentimos cuando vienen las pruebas y la lucha que el Señor no está. Sin embargo, esta lección nos va a dejar bien claro, en primer lugar, que Dios no es el causante del dolor. Y en segundo lugar, que así como Job estaba padeciendo todas estas dificultades, Dios estaba muy cerca de él. Vamos a ver qué sucedió con Job. Muy bien, pero antes de ir al desenlace del día lunes de la historia de Job, vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo era inocente, nunca había cometido un pecado. Sin embargo, murió en la cruz del Calvario. Ahora, la muerte de él es la separación eterna. Será lo que sientan aquellos que finalmente no aceptaron a Cristo como su Salvador. Y en esta hora de prueba tan terrible, cuando se sentía separado para siempre de su Padre, el mismo Señor Jesús clamó: ¿por qué me has desamparado? Ahora, los que son estudiosos de las Escrituras saben que el Padre estaba muy cerca de esa cruz, que el mundo se oscureció para no ser destruido por nuestro Dios Todopoderoso. Pero en ese momento Jesús no sentía la presencia del Padre. Él tuvo que abandonarlo para que pagara, para que cargara la deuda del pecado.
Quiero decirte con esto que no hay absolutamente ningún sufrimiento humano que tú y yo hayamos padecido, que el Hijo de Dios no lo haya soportado por amor a su Padre Celestial y por amor a nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de poder ser salvos. Algún día, Él, nuestro Señor, que murió en la cruz del Calvario, vendrá, mis queridos hermanos, y pondrá fin al dolor. Y entonces, como las Escrituras dicen, aquellos que han sido fieles, que han padecido, se levantarán y se regocijarán por toda la eternidad. La sierva de Dios tiene una cita donde resucitan unos pastores y le preguntan qué había pasado mientras ellos descansaban esperando al Señor. Y dice que ella pensó en contarles la historia, pero era tanto el gozo de estar en la presencia de Dios que no se pudo acordar de ninguna de esas pruebas. Mi querido hermano, es cierto que hay veces no tenemos respuesta para alguna cosa, pero cuando Cristo venga y estemos con Él por la eternidad, esas cosas ya no nos importarán, porque estaremos con el Hijo de Dios. Acuérdate, cuando nosotros sufrimos, Él padeció todas estas penurias y mucho más que nosotros, porque amaba al Señor y te amaba a ti. Ahora leamos una cita donde claramente se nos explica por qué sufrimos y por qué los malvados a veces prosperan. Leamos esta cita que nos va a dejar claramente esta respuesta. Esta cita la encontramos en el libro El conflicto de los siglos, páginas 44 y 45. El Señor no tarda su promesa, segunda de Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite, como me gusta esta palabra, Él permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quieran hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Dios permite que los malvados prosperen y manifiesten su enemistad contra Él, para que cuando haya llenado la medida de su iniquidad, todos puedan ver la justicia y la misericordia de Dios en la completa destrucción de aquellos. Dios es amor y es justicia, como estudiamos la semana pasada. Pronto vendrá y Él dará el pago según nuestras obras. Mis queridos hermanos, hoy tal vez no tenemos todas las respuestas, pero una cosa es cierta: si confiamos en Él por encima de los sufrimientos y dolores, algún día el Señor vendrá a buscarnos y estaremos en un lugar donde jamás habrá recuerdo de estos dolores y tristezas, donde todo será maravilloso. Y no solo eso, viviremos con Cristo por la eternidad. El día lunes tiene como título Hay muchas cosas que no conocemos. Y ahora vamos a ver el desenlace final del libro de Job. Job quería hablar con Dios. Él decía: yo no he hecho nada malo. Este castigo me ha venido simplemente por gusto. No entiendo qué es lo que pasó. Yo soy fiel, ayudaba a los pobres, daba una lista de cosas que él hacía. Y ahora Dios va a responder, no como nosotros queremos. Dios no se espacía a decirle: te vino esto porque vino Satanás, ¿verdad? Y dijo que yo te protegí, entonces yo te usé para que el universo viera que tú me amabas de verdad.
Dios comienza a hacerle preguntas a él. Y esto es muy importante, porque ahora la respuesta de Job será una respuesta que nosotros necesitamos entender en este día. Dice aquí en Job 38, usted lea lo del 1 al 12, nosotros vamos a leer solamente hasta el versículo 4 por falta de tiempo. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y por supuesto Dios continúa haciendo preguntas como quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel, sobre qué están fundadas sus basas, o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Son preguntas científicas. Acordémonos que Job también era un sabio. Y ahora al Dios hacer estas preguntas, se da cuenta que él no puede responder. Se da cuenta que Dios es el creador y que aunque él no entendía lo que estaba sucediendo, estaba delante del creador de todas las cosas, incluyéndolo también a él. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta prueba y de estas preguntas que ahora Dios le hace a él para que él reflexione? Veamos lo que respondió Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Mi querido hermano, ¿lo puede Dios todo? Por supuesto que sí. Job ahora lo llegó a entender bien. Dice aquí: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Mis queridos hermanos, puede ser que no entendamos muchas cosas. Estamos limitados mientras estemos de este lado de la tierra. Pero una cosa debemos aprender de la experiencia de Job: el Señor tiene control de todo este universo. El Señor tiene el control de tu vida, tiene el control de mi vida. Si en una prueba que nosotros tenemos nos aferramos al Señor, aunque preguntemos por qué, pero nos aferramos como Job a adorarlo, a reconocerlo como nuestro creador, cuando saldremos de esa prueba, habremos tenido una experiencia con nuestro Dios. La sierva de Dios dice que aquellos que más han sufrido son los que más pueden testificar del amor del Señor. Parece una contradicción, porque mi querido hermano, lo importante, lo que aprendió Job, es que en medio de todas esas pruebas, el Señor estaba con él, que él tenía el control y ahora él se arrepiente. ¿De qué se arrepiente? De pensar que todo lo sabía. Se arrepiente porque pensaba que conocía a Dios, pero no lo conocía. Ahora, bueno, tenemos que decir que sí tenía una experiencia, no era que no lo conocía, pero ahora lo conocía todavía en una forma más amplia. Ahora sabía quién era Dios. Y esto es importante para nosotros. Necesitamos entender, mis queridos hermanos, aunque sea con nuestra mente finita, por lo menos creer quién es Dios y nunca olvidarnos de que todas las cosas, los que aman a Dios de acuerdo a su propósito, nos ayudan a bien. Hay veces queremos entender como Job, queremos reclamar, pero yo creo que lo que debemos aprender en este día es a concentrarnos en, mis queridos hermanos, aferrarnos, conocer a nuestro Creador, confiar, callar
y esperar en Jehová. Te aseguro, mis queridos hermanos, que Dios de verdad sí se interesa por cada una de nuestras situaciones, aunque no podamos explicarlo, entenderla, sí podemos decir que confiamos en Él. Y mis queridos hermanos, tenemos muchos pasajes en la Biblia donde se nos garantiza que el Señor es justo y que el Señor es bueno. La lección nos dice aquí en la parte final del día domingo, algo que me parece importante que nosotros debemos recalcar. Jesús mismo preguntó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos aquí que Dios mismo resulta afectado por el mal, una asombrosa verdad poderosamente destacada por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz, donde todo el mal del mundo recayó sobre él. Pero incluso aquí hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador y la fuente del mal. Que nos quede bien claro eso. El originador, la fuente del mal, es Satanás y terminará finalmente con el mal. Jesús citó estas palabras del Salmo 22:1, que concluye con una nota de victoria. En el sufrimiento, mis queridos hermanos, cuando confiamos en Dios y nos aferramos a Él, ahí hay victoria. Concentrémonos, si estamos pasando por una dificultad, en esa promesa del Señor. Él está con nosotros. El día martes tiene como título El teísta escéptico. Leemos algunos pasajes que hay en esta lección. Vamos a leer el Salmo 73, no podemos leerlo todo. Los animo una vez más para que puedan hacerlo ustedes. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tengo un tema acerca de este salmo, y yo creo que el salmista Asaf, muy interesante, él toma la decisión correcta, y por generaciones hasta el día de hoy, esa decisión de confiar en Dios y creer que Dios es bueno, ha permitido que hasta el día de hoy, como dije, haya levitas, estoy seguro, descendientes de él, que todavía adoran a Dios con la música, porque Asaf era el encargado de la música del templo. Estaba enfermo, él mismo sufría dolencias en su cuerpo, y él comienza a ver por qué algunos impíos aparentemente prosperaban. Aquí hay dos visiones: una visión terrenal y después una visión espiritual. Y esto es muy importante, porque así como Job estaba tan preocupado por saber por qué le estaba viniendo este sufrimiento, en vez de concentrarse en conocer a Dios, nosotros también, al igual que Job, nos preocupamos en saber por qué pasan las cosas, en vez de preocuparnos por tener una relación con el Señor. Al conocer a Dios, mis queridos hermanos, vamos a aprender que estamos en sus manos. Aquí Asaf, que escribió el Salmo 73, se concentra en lo terrenal. Comienza a ver que los malos prosperan, que según él no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Ahora, esto no es una realidad 100%. También los famosos, también, mis queridos hermanos, los poderosos tienen problemas y muy serios. Por ejemplo, tenemos este hombre que es poderoso,
y que trabaja ahora con el presidente de los Estados Unidos, Elon Musk. Tiene un hijo, su primogénito, que ni tan siquiera se lleva con él porque se hizo transgénero, era hombre y se hizo mujer, y él no lo quiere y su hijo tampoco lo quiere a él. Así que detrás de todos esos poderosos que nosotros vemos que aparentemente tienen todo, también sufren. Pero la diferencia de aquel que ama a Dios y aquel que no lo tiene es muy grande cuando vienen las pruebas y la lucha, porque nosotros tenemos a Dios. Y en este momento, encargado de la música, Asaf, comienza a ver las cosas con la visión terrenal, lo que perece, y llega a la conclusión de que no vale la pena haber servido a Dios en el santuario, haber cantado, alabado al Señor, porque ¿para qué si los malos prosperan y él estaba enfermo? Pero un día entró al santuario y tuvo una visión espiritual del fin de todas las cosas, y entonces entendió que todas esas riquezas que a veces nosotros anhelamos también, que nos gustaría tener, que nos esforzamos a veces y gastamos muchas horas, van a perecer, mis queridos hermanos, y que hay algo que no perecerá. Es, mis queridos hermanos, esa relación que nos llevará a la tierra prometida. Mis queridos hermanos, la Biblia no puede mentir. La Biblia dice, busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. Si nosotros pudiéramos, lo entendemos intelectualmente, pero hay veces pareciera que no lo ponemos en práctica. Mis queridos hermanos, todo lo que nosotros tenemos será quemado en el fuego. Lo único que nos llevaremos al cielo es nuestro carácter. Y ese carácter se forma con una relación con nuestro Dios, viviendo con Él, caminando con Él, estudiando su palabra, compartiendo con otros, ¿verdad? Lo que vamos aprendiendo. Y cuando nosotros hacemos eso, como después hizo Asaf, cuando con ojos espirituales pudo ver el fin de todas las cosas, entonces vamos a decir, como dijo él. ¿Y qué fue lo que él dijo? Muy bien, el día miércoles tiene como título La defensa del libre albedrío. Es muy interesante cómo el autor presenta este título en este día, porque los que creen en la predestinación o que no hay libre albedrío, acusan a los que creen que Dios creó el ser humano con libertad de elección, de que esto fue un argumento utilizado por Pelagio para tratar de justificar a Dios en algunas cosas que nosotros no entendemos, como castigos que Él ha efectuado a través de la historia y que leemos en el Antiguo Testamento, para tratar de justificar esto que estamos estudiando, que es la maldad en el universo. Sin embargo, aunque estas personas no creen que hay libre albedrío, porque creen que después del pecado, según Agustín, el hombre se corrompió tanto que no podía decidir, entonces surge varias doctrinas, entre ellas la doctrina de la predestinación, donde es Dios el que elige y escoge las personas que se van a salvar y aquellos que no se salvarán de acuerdo a su soberanía. Sin embargo, la iglesia adventista cree, y nosotros encontramos esto en la Biblia, que el ser humano, a pesar de que el pecado entró, tenemos la oportunidad de elegir. Ahora, también creemos nosotros que elegimos porque el Espíritu Santo nos ayuda. Y lo que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios esa ayuda para poder ser libertados y finalmente poder escoger el camino correcto. Sin embargo, podemos elegir a quién
podemos servir, si a Dios o al enemigo. Hay una cita que voy a dar donde claramente se nos enseña esto. Pero bueno, aquí tenemos un pasaje en este día donde se nos dice o nos recuerda el Génesis en la creación, cuando Dios creó a nuestros primeros padres. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El espíritu de profecía dice que Dios pudo haber evitado que ellos no pecaran. Sin embargo, dejó que ellos utilizaran esta libertad. Lamentablemente, escogieron el mal. Escogieron servirle al enemigo, entregarle este mundo en las manos del diablo. Y como consecuencia, mis queridos hermanos, aquí estamos estudiando las consecuencias de ese pecado. Ahora, la pregunta que siempre se hace es, después que entró el pecado, ¿podemos elegir o no podemos? La lección dice aquí que nosotros mismos ejercemos cada día en un grado u otro el libre albedrío que nos ha concedido nuestro Creador. No seríamos humanos si no tuviéramos libre albedrío. Sin este, nos pareceríamos más a una máquina o a un robot. La Biblia nos advierte de muchas cosas. Un ejemplo que me da pena tener que citarlo. La Biblia nos dice que no debemos casarnos, ¿verdad? Por supuesto, a los que nacen en la iglesia, a los que conocen. Ya lo demás, pues, Dios escribe recto con líneas torcidas. Pero los que son cristianos, los que conocen bien las escrituras, Dios les dice, no se casen con personas que no sean de la misma fe. Y usted tiene que elegir. Dios no lo obliga a que usted se case con una persona que sea de la iglesia. Es su elección. Y usted lo hace. Muchas personas se casan con aquellos que no comparten la misma fe, para después vivir una vida de tristeza y sufrimiento. Hacemos elecciones, tenemos libertad cada día. Es más, nuestra vida gira en torno a decisiones que tomamos. Ahora, cuando hablamos acerca de la salvación, podemos elegir o no. Aquí hay un perrito. La lección nos habla de este perrito que creó Sony, un robot. Un perrito llamado Aibo. Un perrito muy bonito. Usted puede buscar en YouTube y ver cómo se mueve este perro. Tiene inteligencia artificial. Cuando lo soban se mueve, levanta la patita. Pero aquí dice en la lección de la escuela sabática, la compañía Sony ha creado un perro robot llamado Aibo. Se parece a un can real, pero no se enferma, no tiene pulgas, no muerde, no necesita vacunas y no pierde pelo. Y entonces pregunta aquí, ¿no? ¿Cambiarías tu perro de carne y hueso por un Aibo? Si no es así, ¿cómo podría tu elección ayudarte a entender mejor por qué Dios nos creó como lo hizo, con libre albedrío, a pesar de los riesgos? Mi querido hermano, el libre albedrío no es para justificar a Dios por las cosas que no entendemos. En realidad, si Dios no nos diera libre albedrío, nosotros no podíamos ser condenados por el Señor. Y entonces tendríamos que aceptar la predestinación, que Dios escogería según su propia voluntad quién se salva y quién se pierde, y deberíamos aceptar eso y se acabó. Sin embargo, yo creo, mis queridos hermanos, que las personas que estén con Cristo por la eternidad han decidido amarlo y estar con Él porque quieren servirle, y han decidido cambiar de bando, de estar esclavo del pecado, a realmente ser libres en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, vamos a leer una cita que nos va a dejar bastante claro que realmente si nosotros queremos
podemos elegir a quién servir. En la obra de la redención no hay compulsión. No se emplea ninguna fuerza exterior. No se le obliga a las personas. Bajo la influencia del Espíritu de Dios, el hombre está libre para elegir a quién ha de servir. En el cambio que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, hay la más completa sensación de libertad. La expulsión del pecado es la obra del alma misma. Por cierto, no tenemos poder para librarnos a nosotros mismos del dominio de Satanás. Pero cuando deseamos ser libertados del pecado y en nuestra gran necesidad clamamos por un poder exterior y superior a nosotros, las facultades del alma quedan dotadas de la fuerza divina otorgada por el Espíritu Santo y obedecen a los dictados de la voluntad en cumplimiento de la voluntad de Dios. El deseo de toda la gente, página 431. 432. Este comentario lo hace la sierva de Dios a aquel endemoniado gadareno, que aunque no podía casi ni hablar, pero deseó ser libertado, el Señor lo libertó de esa esclavitud. O sea, en otras palabras, yo no puedo libertarme, pero tengo la libertad de poder pedirle a Dios, desear que me ayude. Y entonces, bajo esa influencia del Espíritu Santo, yo realmente entonces soy libre del pecado, libre de la maldad, libre de la esclavitud. Me liberto del enemigo y me paso para el bando del Señor. Ahora, hay mucho que decir de este tema, porque esto debe ser cada día, permanecer en el Señor. Si yo decido estudiar la Biblia, yo decido con la ayuda de Dios compartir en la palabra del Señor. Si yo decido, mis queridos hermanos, arrodillarme cada día, el Señor a través de su Espíritu me va a ayudar. ¿Existe la libertad o no existe? Yo creo que sí. De no existir, mis queridos hermanos, ese libre albedrío, tú y yo no podríamos ser condenados, tuviéramos excusa para decirle al Señor que no somos responsables de nuestros actos. Pero Dios, a pesar del pecado, mis queridos hermanos, ha dejado de que nosotros podamos buscarlo a Él para entonces realmente ser libres. ¿Qué aprendimos entonces aquí en este día? ¿Qué debemos hacer? Pedirle a Dios que nos ayude. Eso sí lo podemos hacer. Señor, ayúdame. Como dijo aquel padre con su hijo endemoniado, ayuda a mi incredulidad. Y dice el espíritu de profecía que no hay pedido como este, que Dios no responda, que no nos ayude. Él está dispuesto para que nosotros podamos, mis queridos hermanos, acudir a Él, pedir ayuda, la cual nos será dada. El espíritu de profecía dice que si Dios tuviera que mandar todos los ángeles a pelear por nosotros, Él los mandaría. Así que aquí está, mis queridos hermanos, ¿verdad? La defensa del libre albedrío. Dios no es culpable del mal. Dios es un Dios bueno y justo. Fue la elección de Adán y Eva que trajo el pecado y todas estas consecuencias que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, hay respuesta al problema del pecado. Fueron consecuencias de las elecciones que hicieron nuestros padres y nosotros hemos heredado esa naturaleza mala y perversa, esos deseos de hacer lo malo. Sin embargo, si elegimos servir a Dios, Él nos puede ayudar. Muy bien, leamos un pasaje de las Escrituras donde se nos dice que nosotros realmente pues podemos elegir. Si este pasaje no es verdadero, entonces Dios nos está mintiendo, pero Dios es imposible que mienta. Él dice en su palabra, en el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19,
cuando se presentan las bendiciones y las maldiciones, él termina con esta apelación. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí está, mis queridos hermanos, un llamado para una elección. Dios no obliga al pueblo de Israel, no lo obligó. Ellos tenían que elegir después de que se les presentó una serie de bendiciones, una serie de maldiciones. Lamentablemente, no todos, pero muchos eligieron la muerte, mis queridos hermanos, y toda una generación pereció en el desierto porque no tuvieron la fe necesaria, no eligieron seguir la voluntad de Dios, tomar la tierra prometida, sino que desconfiaron del Creador, hicieron una elección incorrecta y entonces quedaron postrados en el desierto. Vamos a leer otra cita del Espíritu de Profecía para que podamos ser iluminados con este tema. Muy bien, dice aquí: cuando se han juzgado los casos de todos y ellos, entre comillas los perdidos, se han entregado para sufrir por haber desdeñado a Dios, por no haber tomado en cuenta el honor divino y por su desobediencia, nadie tendrá excusa, nadie necesitará haber perecido. Dependió de su propia elección quién habría de ser su príncipe, Cristo o Satanás. Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse, de que se da abundante ayuda para cada alma. Podemos vencer a los mismos agentes satánicos o podemos unirnos con los poderes que procuran contrarrestar la obra de Dios en nuestro mundo. Aquí claramente dice que el que se pierde es porque eligió a quien servir. Quiera Dios, mis queridos hermanos, que nosotros hoy y que podamos permanecer en esa elección, podamos ponernos de parte de nuestro príncipe, de nuestro Salvador. El día jueves tiene como título Amor y Maldad. Leemos dos pasajes en las Escrituras en este día. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No tenemos muchas respuestas, cosas que quedan incógnitas, que no podemos comprender. Sin embargo, podemos afrontar todas estas maldades, todo este sufrimiento, con la esperanza, con la promesa de que algún día todo esto terminará. Fue el libre albedrío que trajo el mal, y fue el mal, mis queridos hermanos, que trajo a Cristo a esta tierra para que nosotros podamos ser salvos. Dice: el amor y la libertad inherente en él son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellos, aunque sabía que lo conduciría a la cruz, donde sufriría enormemente. Así que, mi querido hermano, esta libertad que Dios dio a Adán y a Eva, esta libertad que Dios dio a los ángeles, ha traído todo este conflicto. Pero esta libertad también traerá el amor. Ya Dios expresó ese amor en la cruz del Calvario. Y habrá un grupo innumerable de personas que han entendido esto, que no se preguntan tanto por qué pasan tantas cosas, que se preocupan por conocer a Dios. Acuérdense de algo: nosotros tenemos el cuadro completo, la pintura terminada. Sabemos por qué sufrimos, sí sabemos. Algunos de esos sufrimientos son consecuencia de esas decisiones que tomamos, pero en general el mundo padece tanta dificultad porque Adán decidió ser desobediente y este mundo entró en pecado.
Sin embargo, como ya repetimos, esa libertad trajo a Cristo para que muriera en la cruz del Calvario, y Dios sabía esto. El amor de Dios fue derramado en esa cruz para que tú y yo tengamos esperanza. Y aquí dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará, limpiará Dios toda lágrima de nuestros ojos. Metámonos allí, creámoslos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi querido hermano Asaf, cuando entró al santuario, entendió esto, que algún día todo esto se acabará, que algún día estaremos con el Señor. Él no vio lo que nosotros leemos, el Mesías que vino. Él creyó por fe que algún día estaría con el Señor. Job también dijo, aunque mi carne esté deshecha, yo sé que yo mismo, por mí mismo, veré al Señor. Y mis queridos hermanos, yo no sé qué estás padeciendo en estos momentos. Lo que yo sí sé es que podemos afrontar todos estos problemas y los que vienen por delante con la esperanza de que Dios estará con nosotros por la eternidad. Yo creo que falta poco, mis queridos hermanos. Esta historia de tanto sufrimiento y tanta maldad se acabará. Y aunque hoy no podemos entender algunas cosas, cuando el Señor venga, ya hemos dado cita con referente a esto. Cuando nuestro ángel, ¿verdad?, esté ahí esperándonos en la tumba, Él nos explicará todas las tristezas, y Él nos explicará que hay veces donde hubo tantas lágrimas y dolor, Dios estaba guiando nuestras vidas. Hay veces que se pone difícil la cosa, pero debemos salir con este estudio de la escuela sabática creyendo, mis queridos hermanos, que Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga, que esta lección te pueda animar. Si crees que algo de lo que hemos dicho aquí puede animar a otro, yo te suplico que la compartas. Y también, ¿verdad?, que me des un like, que te suscribas para que esta lección pueda estar en la lista, que es lo que a mí más me interesa, para que otras personas que no son adventistas puedan entender este tema o tratar de entender este tema de por qué sufren los inocentes. Y sobre todo, mis queridos hermanos, recalcar para finalizar que Dios es bueno y Dios es justo, que Dios no tiene nada que ver con el mal, que Él se preocupa por nosotros y que simplemente el originador del mal es Satanás, que algún día será destruido. Dios te bendiga, deseo que pases un feliz sábado y nos vemos en la próxima escuela sabática.